El servicio estaba abarrotado, no había espacio para nadie más. Las bancas estaban llenas, la gente estaba de pie, muy cerca, con la mirada fija en el altar. El aire era denso, cargado de expectación y fe. El pastor, con voz firme, anunció con autoridad: «Hoy sucederá lo imposible. Un ángel descenderá sobre este lugar». La reacción fue inmediata. Gritos, aplausos, manos alzadas. El ambiente cambió. Muchos comenzaron a llorar. Otros, a orar en lenguas. Había una fuerte sensación de que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vino después. Eran alrededor de las 8:47 de la tarde cuando todo empezó a cambiar. Las luces de la iglesia parpadearon por un instante. Brevemente, casi imperceptiblemente. Pero los presentes sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. El pastor continuó orando, subiendo el volumen, y los músicos tocaron como si el cielo se abriera. De repente, una mujer, que había estado arrodillada a la derecha del altar, empezó a temblar. Al principio, pensaron que era de emoción, pero en cuestión de segundos, cayó de rodillas, gritando. No eran gritos comunes. Era un grito de terror. Un grito que cortó el aire como una cuchilla. Toda la iglesia quedó en silencio. El pastor se giró. «Hermana, ¿qué ve?», preguntó. Ella no pudo responder. Simplemente señaló hacia el altar, con los ojos abiertos y el cuerpo paralizado. Fue entonces cuando otras personas también empezaron a verlo. Algunos lo describieron como una sombra. Otros dijeron que era una luz intensa, imposible de mirar directamente. Pero todos sintieron lo mismo. Algo había descendido allí, y no era lo que esperaban. La presencia era real, intensa, pero cargada. No era el ángel de túnica blanca que muchos imaginaban. Era algo que conmovía lo más profundo de su ser, que los confrontaba, que revelaba sus secretos más profundos. La mujer exclamó: «Él lo sabe, él lo sabe», y lloró como si la estuvieran juzgando. Otros cayeron de rodillas. Algunos se desmayaron. Algunos huyeron. Una atmósfera de gloria y asombro llenó el lugar. Incluso el pastor, quien había convocado la visita angelical, guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era como si todo se hubiera salido de control. Lo imposible realmente había sucedido, pero no como creían. No era un ángel para traer mensajes de consuelo. Era algo más grande. Algo que vino a revelar, confrontar y transformar. Esa noche jamás se olvidó. Muchos de los presentes cambiaron sus vidas. Otros nunca regresaron. Y hasta el día de hoy, nadie puede explicar con exactitud qué descendió sobre ese altar. Pero todos coinciden en una cosa: no fue un servicio cualquiera. Fue una visita sobrenatural que marcó para siempre la historia de esa iglesia. El pastor Elías, a sus 42 años, era más que un líder religioso para esa comunidad. Era visto como un hombre apartado por Dios, un elegido, un canal directo entre el cielo y la tierra. Su voz firme y carismática bastaba para conmover corazones. Cuando predicaba, no era un simple sermón. Era como si cada palabra estuviera ungida, derribando certezas y arrancando lágrimas. Su mirada profunda, siempre acompañada de una sonrisa acogedora, transmitía seguridad. Muchos decían que simplemente escuchar sus oraciones les daba paz. Otros afirmaban que tenía el don de leer las almas. Era común escuchar historias de personas que afirmaban haber sido sanadas o liberadas tras recibir una palabra suya. La iglesia se alzaba en medio de un barrio sencillo, donde las calles adoquinadas se mezclaban con el bullicio de los negocios populares y el sonido de los himnos que resonaban durante los servicios. Todos allí se conocían. Era una comunidad unida por la fe, la lucha y la esperanza. Muchos de los asistentes provenían de entornos difíciles: madres solteras, ancianos olvidados por sus familias, jóvenes en busca de sentido, trabajadores agotados por el peso de la vida. Y todos encontraron refugio en Elías. Escuchaba con calma, aconsejaba con cariño y hacía visitas como pocos pastores aún lo hacían. Se sentaba en las casas de los hermanos mayores, tomaba café en una taza de cristal y oraba por los enfermos como si estuviera ante el altar. Pero lo que más llamó la atención fue la noche del miércoles. Era el día del culto de lo imposible. Y ese nombre no era una exageración. Ya se habían compartido testimonios que trascendían lo común. Cánceres que desaparecían tras campañas de 7 semanas, oportunidades de trabajo que se abrían inexplicablemente, familias restauradas, personas liberadas de fuertes adicciones. El templo, aunque modesto, rebosaba de fe. Las filas se formaban desde temprano.
Personas de varios vecinos llegaban en camionetas organizadas por los propios miembros. Algunos incluso viajaron desde otras ciudades solo para disfrutar del ambiente. Y, efectivamente, algo diferente se respiraba en el aire. El pastor Elías solía decir, con la mirada fija en el cielo, «Quienes tienen fe verán milagros que el mundo no entenderá». Era una frase tan repetida que prácticamente se convirtió en un lema entre los miembros. Estaba escrita en sus camisetas, pancartas y murales. Y, lo más impresionante, muchos dijeron que ya la habían visto. Vieron luces inexplicables durante el servicio. Escucharon voces angelicales en medio de la adoración. Sintieron un poder que hizo llorar incluso a quienes se declaraban escépticos. Nadie podía irse de ese lugar sin sentirse conmovido. Había tanta confianza, tanta dedicación, que algunos incluso idolatraban al pastor. Aunque él nunca la alentó directamente, algunos jóvenes incluso imitaban sus oraciones. Las mujeres afirmaban haber soñado con él revelando secretos espirituales. Los hombres lo buscaban como a un padre que nunca tuvieron. No era solo un guía espiritual. Era un símbolo de autoridad, de presencia, de respuesta divina. Y quizás ese fue el punto más delicado. Cuando alguien alcanza tal altura, hasta el punto de convertirse en el único conducto entre el cielo y la tierra, cada palabra que pronuncia deja de ser un simple consejo. Se convierte en una orden, un decreto, una señal divina. Muchos de los que antes de Elías cuestionaban a los líderes religiosos, simplemente obedecían. Si el pastor lo dijo, era el dicho más común entre los fieles. Y esto le dio influencia mucho más allá del púlpito. Elías tenía voz y voto en las relaciones, las decisiones familiares y los cambios de trabajo. Incluso le presentaban asuntos personales como si fuera un oráculo. Y, con el tiempo, el pastor comenzó a acostumbrarse a este poder. Incluso los momentos más íntimos, como las lágrimas de confesión y el dolor, le eran entregados sin filtros. Era como si la gente creyera que, de alguna manera, Elías podía cargar sus cruces. Y para muchos, realmente lo hizo. El pastor ayunaba días enteros por los miembros de la iglesia. Dedicaba las mañanas a la oración. Realizaba campañas intensas, diciendo siempre, «Esta lucha no es tuya, es nuestra, y Dios ya ha decretado la victoria». Pero hubo algo diferente en los últimos meses. Las palabras del pastor comenzaron a adquirir un tono diferente. Sus promesas se volvieron más audaces. Dijo que lo que estaba por venir superaría todo lo que jamás habían experimentado. «Prepárense para lo sobrenatural», anunció, y los servicios comenzaron a intensificarse. Ya no era solo emoción, era éxtasis, gritos, visiones, manifestaciones. Todo giraba en torno a lo espiritual. La gente se entregó por completo. Ayunaron durante semanas. Celebraron vigilias. Algunos vendieron sus posesiones para apoyar campañas específicas, creyendo que estaban sembrando en la tierra más rica del cielo. Y fue en ese ambiente, entre una fe ciega y una creciente expectativa, que llegó el anuncio. El próximo miércoles, un ángel descenderá entre nosotros. No era una metáfora. Elías habló con convicción. Con ojos brillantes, me aseguró que había recibido esta revelación en un sueño, y que el cielo había elegido esa iglesia como escenario para un nuevo derramamiento. Las redes sociales explotaron. El vídeo del anuncio se viralizó entre los grupos comunitarios. La gente comenzó a viajar desde otros estados. Los hoteles de la zona estaban llenos. La iglesia tuvo que instalar toldos en el exterior para acomodar a todos. Era como si algo histórico estuviera a punto de suceder. Pero nadie, ni siquiera los más espirituales, ni siquiera el pastor Elías, con toda su fe y experiencia, esperaba lo que realmente sucedería esa noche. Porque lo que descendió allí no solo vino a consolar, vino a revelar, confrontar y transformar. Y para muchos, fue demasiado doloroso mirar a los ojos la verdad. Se suponía que sería otra de esas noches en las que la fe se desbordaba por las ventanas de la iglesia. La multitud empezó a llegar incluso antes del atardecer. Había filas en la puerta, gente arrodillada en la acera, gente con los ojos cerrados y las manos en alto, como si ya percibieran algo en el aire. El servicio de lo imposible de ese miércoles prometía ser diferente, más intenso, más poderoso. El pastor Elías había anunciado días antes, «El ángel vendrá, y cuando venga, elegirá a alguien». Esa frase resonó por los pasillos de la ciudad como una profecía. Y ahora, dentro, cada mirada cargaba esperanza, ansiedad y miedo. A las 7:58 de la tarde, la alabanza cesó.
Las luces se ajustaron. Un ligero aroma a aceite ungido llenó la sala. Era la hora de la palabra. Y entonces entró. Elías subió al podio lentamente, con los ojos cerrados, como si conversara con lo invisible. El silencio que reinó fue casi sobrenatural. Ni susurros, ni movimiento. Solo una pesadez en el aire, como si el techo estuviera a punto de derrumbarse. Apretó el micrófono con fuerza, respiró hondo y, sin abrir los ojos, dijo: «Prepárense. Hoy sucederá lo imposible. Será sobrenatural». En ese momento, los primeros gemidos de oración comenzaron a extenderse. Los fieles comenzaron a llorar. Otros temblaban en sus asientos. Era como si la atmósfera se comprimiera, como si algo estuviera a punto de caer allí mismo, en medio de la multitud. La gente apenas pestañeó. Algunos ya susurraban: «Ya está. Él está aquí». Entonces Elías abrió los ojos y fijó su mirada en una joven sentada en la primera fila. Era una chica sencilla, de piel oscura, de 20 y pocos años, con el pelo recogido en un moño despeinado. Siempre asistía a los servicios, pero con discreción. Nunca se acercaba al altar ni daba su testimonio. Se llamaba Rebeca. El pastor la señaló directamente. Le temblaba la mano. Su voz se quebró por un instante, pero continuó, con más firmeza que nunca: «El ángel está aquí. Él te eligió». Rebeca, asustada, se llevó la mano al pecho. Todos se giraron. Alguien gritó: «Gloria a Dios», y la iglesia se derrumbó en estado de shock. La gente lloró a gritos. Empezaron a hablarse lenguas extrañas. Otros corrieron por el pasillo gritando: «Es la jugada, es la jugada». Pero Rebeca no se levantó, no sonrió, no lloró, se quedó paralizada. Sus ojos estaban fijos en el pastor. Sus manos se aferraron al banco, como si hubiera oído algo que nadie más había escuchado. El pastor insistió: «Hija, no tengas miedo. El ángel te ha elegido. Te tocará, quiere usarte. Hoy, tu vida cambiará para siempre». Y fue en ese momento cuando el milagro prometido comenzó a convertirse en una pesadilla. Rebeca rompió a llorar, pero no eran lágrimas de emoción, eran lágrimas de terror. Se encogió en el banco, intentando ocultar su rostro. Alguien cerca intentó tomarle la mano, como para ayudarla a subir por el pasillo, pero ella se apartó bruscamente. Tenía los ojos muy abiertos. Había una mezcla de conmoción y dolor. Algo en ella no quería moverse. Algo en ella estaba en guerra. El pastor estaba visiblemente desconcertado. Por primera vez, dudó. Miró a su alrededor, respiró hondo y luego ordenó: «Iglesia, oren. Hay resistencia. Hay un bloqueo espiritual. Pero el ángel está aquí». Y la iglesia estalló en intercesión. Gritos, aplausos, voces en lenguas. La gente se arrodilló, otros marcharon por el salón. Era una escena intensa y fervorosa. Pero Rebeca permaneció allí, inmóvil, aferrada a la banca. Y entonces sucedió. Se levantó de golpe, tambaleándose como si la hubieran empujado. Caminó hasta el centro del pasillo. Le temblaban los brazos. Y entonces, con la voz entrecortada, gritó: «Eso no es un ángel». Toda la iglesia quedó en silencio en un instante. Un silencio penetrante. Un vacío. Solo se oía el sonido del micrófono, aún encendido, en las manos del pastor. Rebeca empezó a llorar desconsoladamente, cubriéndose la cara con las manos. Cayó de rodillas en medio del pasillo y repitió: «No es un ángel, no es un ángel». La tensión estalló en la sala. Algunos comenzaron a levantarse alarmados. Otros intentaron orar aún más fuerte. Había confusión. La certeza de un milagro se estaba convirtiendo en una duda profunda e incómoda. El rostro del pastor Elías palideció. Por primera vez, parecía desorientado. Uno de los trabajadores intentó acercarse a Rebeca, pero ella se encogió y gritó: «Está aquí, pero no es del cielo». Vi sus ojos, lo vi. Fue como si hubieran lanzado un cubo de hielo sobre la fe de la multitud. El ambiente cambió. Algunos empezaron a salir de la iglesia. Otros se quedaron allí, paralizados. Los músicos guardaron silencio. La presencia que una vez había parecido celestial ahora dejaba un extraño sabor en el aire. Denso, oscuro. El pastor intentó recuperar el control. «Hermanos, esto es guerra espiritual. Reprended, no os dejéis llevar por el miedo». Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Algo se quebró. La mirada de la congregación ahora estaba dividida. Algunos aún creían, otros ya cuestionaban. Y Rebeca,
Allí en el suelo, murmuraba cosas que nadie entendía. Una mujer sentada al fondo de la iglesia empezó a temblar y cayó de espaldas sobre el banco. Otro joven se desmayó, y un tercero salió corriendo de la iglesia, gritando que no quería que lo tocara. Lo que se suponía que sería una visita angelical se había convertido en una escena de desesperación colectiva, caos espiritual. Y en el centro de todo, un pastor sin palabras, una joven desmoronada y una iglesia sin respuestas. La pregunta ahora era solo una: ¿quién o qué había descendido realmente a ese lugar? Y en ese momento, nadie más tuvo el coraje de responder. La escena que se desató tras esas palabras desgarró la atmósfera de la iglesia como un cuchillo atravesando un velo. Rebeca, la joven elegida por Ilaich en medio del servicio, cayó al suelo con un grito agudo y prolongado que parecía provenir de lo más profundo de su cuerpo o de su alma. Sus extremidades comenzaron a convulsionar violentamente. Apretó los puños, puso los ojos en blanco y abrió la boca en espasmos. Temblaba como si estuviera conectada a una corriente eléctrica invisible. El suelo de madera crujió bajo ella. Algunos corrieron a ayudarla, pero retrocedieron ante la fuerza de la convulsión. «¡Es posesión!», gritó alguien desde el lado izquierdo de la iglesia. «No, es el poder de Dios que desciende», replicó una mujer con los ojos llenos de lágrimas y las manos alzadas en trance. Se desató el caos. Lo que había sido fervor se convirtió en confusión. Lo que había sido adoración, en alboroto. Cada uno veía la escena de forma diferente, pero todos sentían lo mismo. Algo andaba mal. Un hombre al fondo del salón empezó a gritar a gritos en lenguas, intentando interceder. Otro corrió hacia la puerta, empujando a cualquiera que se cruzara en su camino, diciendo que tenía que salir antes de que fuera demasiado tarde. Entre la multitud, los niños lloraban y algunas madres intentaban calmar a sus hijos mientras miraban con los ojos abiertos el altar. En el púlpito, el pastor Elías sudaba. El micrófono seguía encendido y su respiración agitada se escuchaba por los altavoces. Mantenía la postura, pero sus ojos delataban una profunda incomodidad. Ya no era el líder seguro que dominaba los servicios de lo imposible. Ante esta situación, incluso parecía inseguro de qué hacer. La convulsión de Rebeca duró exactamente 2 minutos y 32 segundos, pero a los presentes les pareció una eternidad. Al cesar, reinó el silencio por un breve instante, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Ella permaneció inmóvil. Luego, lentamente, abrió los ojos, parpadeando, con la cara empapada en sudor. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. Con la ayuda de 2 hermanas, se incorporó con dificultad. Miró a su alrededor, como si despertara de una pesadilla. Entonces, sin gritar, con voz débil, pero lo suficientemente clara como para que la oyeran quienes estaban cerca, dijo: «Mintió. No es un ángel. Es otra cosa. Trajo algo malo aquí». Esa frase recorrió la iglesia como una ráfaga de viento helado. El impacto fue inmediato. Fue como si todo lo que se había construido en ese lugar, toda la fe cultivada, toda la predicación apasionada, se derrumbara de golpe. La mirada de la congregación se volvió hacia el pastor Elías. Algunos con confusión, otros con miedo. Una hermana cerca del altar se tapó la boca con las manos y cayó de rodillas. Un asistente rompió a llorar junto a los tambores. Un anciano se desplomó en la banca, inconsciente. Su esposa empezó a gritar pidiendo ayuda, mientras alguien corría a buscar agua. Los niños, hasta entonces solo asustados, ahora lloraban a gritos. Algunos intentaron salir de la iglesia, agarrándose a los brazos de sus madres. Y fue entonces cuando el pánico se apoderó de ellos. Sin órdenes, sin dirección, solo puro miedo. Alguien apagó la música. Otros abrieron las puertas traseras para que la multitud saliera, ahora empujando, tropezando y gritando. La gente dejó bolsas, los zapatos se cayeron por el camino, Biblias y objetos personales estaban esparcidos por el suelo de la iglesia. Afuera, el tumulto continuaba. Gritos, llamadas desesperadas, gente arrodillada en el estacionamiento, implorando la sangre de Jesús. Dentro de la iglesia, el olor a sudor, aceite ungido, desesperación impregnaba el aire. El pastor Elías no dijo nada más. Se quedó allí, en el púlpito, con la mirada perdida. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Alguien intentó acercarse para ayudarlo a bajar, pero retrocedió. Se llevó una mano al pecho, como si le doliera. Se sentó en el último escalón del altar, en silencio. Su expresión no era de culpa, ni de vergüenza.
Era la de alguien que sabía que había ido demasiado lejos y que ya no había vuelta atrás. Al final de la noche, la iglesia, antes rebosante de fe, estaba vacía. El altar quedó con papeles de oración esparcidos, instrumentos apagados y el eco de un servicio que había escapado a todo control humano. Y lo que vendría después sería aún más increíble. A la mañana siguiente, antes del amanecer, algunos feligreses regresaron al lugar para intentar comprender qué había sucedido. Pero encontraron que la fachada había cambiado. Había letreros amarillos, de esos que indican una prohibición. Un papel pegado a la puerta principal decía en negrita: local cerrado por orden superior. Prohibida la entrada. La noticia se difundió rápidamente. Los grupos de WhatsApp comenzaron a proliferar. Algunos dijeron que se trataba simplemente de una medida de seguridad debido al alboroto de la noche anterior. Otros hablaron de una queja. Algunos afirmaron que la ciudad había recibido vídeos perturbadores grabados por los fieles durante el servicio. Y hubo quienes juraron que los agentes, durante la madrugada, habían entrado al templo con equipo para investigar una manifestación paranormal. Las teorías estallaron, pero lo que nadie negó fue la atmósfera deprimente que se cernía sobre la iglesia. Era como si el lugar hubiera sido contaminado por algo invisible, pero real. Algo que afectó la psique de todos los que lo presenciaron esa noche. Elías no apareció al día siguiente. Tenía el celular apagado. La casa parroquial estaba cerrada. Ninguna explicación, ninguna nota, ninguna disculpa, solo silencio, y el miedo de que lo que allí pasó no hubiera terminado. 2 días después del servicio imposible que terminó en pánico, una grabación de audio comenzó a circular en los grupos cerrados de la iglesia. Nadie sabía con certeza quién la había grabado, pero el contenido cayó como una bomba. La voz era inconfundible. El pastor Elías, dirigiendo a algunos miembros del personal con un tono tranquilo pero directo, dio instrucciones detalladas, como si estuviera preparando una obra de teatro. La frase más impactante fue clara, pronunciada con precisión. Cuando lo señalo, intensificas la oración. Caerá, temblará, debe parecer real. Será fuerte. La gente necesita creer. Todavía se oían sonidos de risas apagadas de alguien que preguntaba: ¿y si se equivoca de momento? Y Elías responde: es actriz, lo hará a la perfección. Ya lo hemos ensayado 3 veces. Fue suficiente para derrumbarlo todo. La joven elegida para el servicio, Rebeca, no era una feligresa común y corriente, como todos creían. No fue alguien tocada espontáneamente por el ángel. Era una actriz contratada. Su papel era escenificar una manifestación de lo sobrenatural para causar conmoción. Elías quería que la iglesia experimentara algo visual, algo impactante, algo que realmente pusiera su ministerio en el foco de atención, algo que se hiciera viral, algo que se convirtiera en prueba de que él, entre tantos otros, realmente tenía una conexión con el cielo. El plan era simple: inducir el éxtasis, intensificar la emoción y entregar a la iglesia un milagro que todos pudieran presenciar con sus propios ojos. Elías creía que, después de esto, las campañas explotarían, las donaciones aumentarían, los vídeos se difundirían, se convertiría en un nombre nacional, quizás internacional, el hombre que trajo un ángel a la tierra. Pero lo que era una actuación se salió de control. Varios testigos confirmaron posteriormente que la joven había sido vista entre bastidores en la iglesia días antes del servicio, entrando y saliendo rápidamente por una puerta lateral que daba a la sala pastoral. No era miembro de la iglesia. Ninguno de los asistentes la conocía realmente, y cuando le preguntaron por su vida, evadió el tema. No tenía redes sociales ni familiares entre los feligreses. Algunos lo consideraron extraño, pero nadie sospechó nada. Después de todo, si el pastor decía que había sido elegida, ¿quién se atrevería a cuestionarlo? Hasta que perdió el control. La convulsión, los gritos, el terror en sus ojos. Ninguno de esos detalles formaba parte del ensayo. El guión era diferente. Debía caer al suelo, hablar en lenguas, levantarse y dar un testimonio inventado. Pero lo que sucedió fue realmente inexplicable. Según fuentes cercanas a ella, incluso el propio Elías entró en pánico al ver a Rebeca repetir palabras que nunca se habían ensayado. Habló de ojos morados, de una presencia maligna, de algo que venía de abajo, no de arriba. La puesta en escena se había convertido en una auténtica demostración. Tras la publicación del audio, la iglesia se derrumbó. Los feligreses abandonaron el grupo oficial de la congregación. Algunos acudieron a la comisaría para exigir una investigación.
Otros grabaron vídeos disculpándose públicamente por defender a Elías. Pero lo que más perturbó a todos fue un detalle escalofriante. Rebeca nunca fue vista de nuevo, ni en la ciudad, ni en otras iglesias, ni en redes sociales. La chica simplemente desapareció. Quienes intentaron encontrarla descubrieron que los documentos que usó estaban bajo un nombre falso. La supuesta actriz no tenía registro profesional ni domicilio fijo. Era como si nunca hubiera existido. Un fantasma. Algunos creen que la silenciaron. Otros, que huyó por miedo a las consecuencias. Pero hay quienes juran que hay otra razón. Un trabajador que lo presenció de cerca, entre lágrimas, confesó: en el momento en que gritó que no era un ángel, vi algo a su lado. No era una sombra, era algo. Tenía forma y ojos. No estoy loca. Lo vi. Comenzaron a surgir otros informes similares. Quienes estuvieron presentes esa noche afirmaron haber sentido una presencia oscura en el altar. Un frío que no provenía del aire acondicionado. Un silencio inquietante antes de que comenzara el caos. Había algo allí, algo que nadie pidió, pero que respondió a la invitación del engaño. Porque, según muchos líderes espirituales, cuando se invoca al cielo con mentiras, el infierno puede responder primero. Y Elías, en su búsqueda de fama y reverencia, pudo haber abierto una brecha que ni siquiera él pudo cerrar. Su fe se convirtió en un espectáculo, su promesa en una trampa, y el teatro en un portal. Tras la filtración del audio, la prensa, los medios e incluso las autoridades locales buscaron a Elías. Pero nunca habló. Desapareció. Su celular, sus perfiles, su casa, todo quedó en silencio. Algunos dicen que está hospitalizado. Otros creen que escapó. Pero hay quienes creen que sigue cerca, escondido. Que todavía oye voces. Que todavía siente esa presencia. Y que, solo, carga con el peso de lo que trajo a este mundo. El servicio que se suponía cambiaría la historia de la iglesia se convirtió en un hito de miedo. Un recordatorio de que jugar con lo espiritual tiene un precio. Y que no todo lo que brilla en el altar viene del cielo. La noche caía pesadamente sobre el barrio. Era como si una densa sombra se cerniera permanentemente sobre el antiguo templo. La puerta principal de la iglesia permanecía cerrada con gruesas cadenas oxidadas, pero algo allí nunca parecía estar del todo cerrado. Una mirada más atenta reveló que la iglesia no descansaba. Respiraba, gemía, murmuraba. Era como si hubiera cobrado vida después de aquella noche anterior. La congregación, que antes caminaba unida en oración y alabanza, ahora estaba fracturada internamente. Algunos juraban que todo había sido un montaje, una representación teatral bien ensayada que se había salido de control. Estas personas dijeron sentirse avergonzadas, traicionadas y engañadas por el hombre al que consideraban un hombre de Dios. Muchos abandonaron su fe. Otros comenzaron a asistir a otras iglesias, no sin antes borrar de las redes sociales cualquier conexión con el expastor. Los más indignados rompieron las Biblias que había distribuido. Un grupo incluso organizó una vigilia de protesta frente a la iglesia, exigiendo justicia y explicaciones. Pero nadie apareció. Nadie se alzó en defensa. Ninguna aclaración se dio. Por otro lado, un sector de los fieles se negaba a aceptar que todo hubiera sido una farsa. Creían fervientemente que el milagro había sido real. Decían que la joven no era una actriz, sino un alma poseída liberada por la mano divina. Afirmaban que su arrebato fue una reacción espiritual a la presencia del mal, y que su desaparición, una señal de que Dios la había llevado a un lugar mejor. Este grupo, más fiel, interpretó el último sermón del pastor como una revelación profética. Para ellos, el silencio del líder fue un acto de obediencia a algo mayor, un llamado divino que lo había llevado a un retiro espiritual, lejos de los focos, lejos del mundo. Pero la verdad es que nadie ha visto al pastor desde entonces. Nadie, ni vecinos, ni familiares, ni feligreses. Su teléfono está apagado. Su perfil en redes sociales ha sido desactivado. Su coche sigue aparcado en el garaje de la antigua casa parroquial, pero las ventanas están tapiadas y la puerta oxidada. Algunos dicen que sufrió una crisis nerviosa. Otros dicen que perdió la cabeza, empezó a caminar desnudo por la calle, gritando palabras en un idioma extraño. Otros creen que enloqueció por completo y huyó, escondiéndose de todo y de todos, consumido por la culpa o el miedo. Y entonces empezaron los rumores. Las primeras historias comenzaron en voz baja. Un residente juró haber visto a una mujer parada frente a la iglesia a las 3 de la mañana, con el pelo largo, vestida de blanco, mirando fijamente hacia la puerta. Al parpadear, ella desapareció.
Otra afirmó haber oído susurros provenientes del interior de la iglesia, voces que repetían oraciones en tono suplicante, intercaladas con gritos apagados. También hubo una mujer que dijo haber oído el piano tocar solo, una melodía lenta y triste, como un lamento prolongado. Todos estos relatos fueron inicialmente desacreditados, pero luego comenzaron a repetirse, con diferentes personas, de diferentes barrios, con los mismos detalles. A partir de ese momento, el miedo se apoderó de todo. Durante el día, la fachada de la iglesia luce normal, un edificio abandonado, cubierto de hojas secas y las huellas del tiempo. Pero de noche, la atmósfera cambia. El aire se densifica, el silencio se transforma en presencia, y nadie se atreve a cruzar las puertas. Nadie, ni siquiera los más valientes, ni siquiera los escépticos. Pero, curiosamente, cada noche alguien deja velas encendidas en la puerta de la iglesia. Nadie sabe quién es. Simplemente aparecen. Siempre tres, siempre alineadas, siempre encendidas. A veces hay flores, otras notitas con versículos bíblicos o mensajes crípticos como «Él sigue aquí» o «Ella pidió ayuda». Incluso han dejado un espejo roto apoyado en la pared. ¿Una ofrenda? ¿Una petición de perdón? ¿Un ritual? Se llamó a las autoridades 2 veces, pero ningún agente entró. La explicación oficial fue que se trataba de un edificio privado sin actividad delictiva aparente. Pero uno de los agentes, visiblemente conmocionado, confesó extraoficialmente que oyó algo dentro, una mujer llorando, y juró haber visto una sombra cruzando la nave principal a pesar de que la puerta estaba cerrada. Desde entonces, nadie ha respondido a las llamadas. La iglesia se convirtió en un lugar maldito para algunos, sagrado para otros, un punto de energía extraña, una brecha entre lo real y lo invisible. Quienes aún creen en el milagro dicen que Dios marcó ese lugar. Quienes vieron demasiado afirman que lo que allí se manifestó no provenía de Dios. ¿Y qué hay del pastor? Nadie lo sabe. Algunos creen que está muerto. Otros creen que está vivo, pero en un estado irreconocible. Algunos dicen que se ha vuelto loco y vaga por el desierto, con una Biblia abierta por una página que nadie se atreve a leer. El edificio permanece cerrado, intacto, pero palpita. La antigua puerta de madera está marcada por arañazos que antes no tenía. En la ventana trasera hay una huella de mano, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Y una vez al mes, siempre en la misma fecha, el supuesto milagro, se corta la electricidad de las farolas de los alrededores. Las luces parpadean, los perros aúllan, y las velas vuelven a aparecer. Lo que se suponía que era una secta especial se ha convertido en una leyenda urbana, un enigma, un trauma colectivo que nadie ha podido borrar. La fe que una vez unió a esta comunidad ahora la divide. La verdad ha quedado sepultada bajo capas de miedo, silencio y contradicciones. Y así queda. El templo cerrado, el pastor silencioso, la joven desaparecida y una ciudad entera que, aún sin admitirlo, todavía mira con miedo ese lugar, donde ocurrió un milagro. Pero nadie tuvo el coraje de comprender lo que realmente se invocó esa noche. La fe es una fuerza poderosa. Nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Nos eleva cuando el mundo parece desmoronarse, impulsa a la gente común a hacer lo que nadie creía posible. Pero cuando esa fe se manipula, se usa como herramienta de control o espectáculo. ¿Qué queda? Piensa con honestidad. ¿Serías capaz de darte cuenta si te están engañando? ¿Y si el milagro fuera un acto ensayado? ¿Y si la mano que creías divina fuera solo una actuación para alimentar el ego de alguien? Hay gente que lo cree todo cuando está desesperada. Y eso no es juicio, es la realidad. Porque el dolor ciega, la pérdida sofoca, la enfermedad debilita. Y en este lugar frágil, donde solo quieres una señal de que Dios te escucha, cualquier luz falsa parece verdad. Pero no todo el brillo viene del cielo. La historia de esta iglesia, que comenzó con promesas, coros conmovedores y servicios abarrotados, y terminó en silencio y con las puertas cerradas, muestra cómo una fe mal dirigida puede destruir vidas. ¿Cuántos se entregaron en cuerpo y alma, creyendo presenciar un verdadero milagro? ¿Cuántos lo dejaron todo, confiando en una promesa que nunca existió? Y lo más aterrador es que la joven, la curada, la liberada milagrosamente, ha desaparecido. Actriz, dicen, ¿pero sabía en qué se metía? O interpretar un papel abrió algo que ya no podía cerrarse, porque lo que parecía una simple actuación de repente se convirtió en algo inexplicable. Lo que empezó como un truco se convirtió en una pesadilla. Y cuando todos abrieron los ojos, ya era demasiado tarde.
La fe mueve montañas, pero también puede llevar multitudes al abismo si la guían las manos equivocadas. ¿Con qué frecuencia confiamos más en un líder que en nuestra propia conciencia? ¿Con qué frecuencia escuchamos lo que queremos oír porque necesitamos consuelo, una respuesta, algo que nos impida perder la cabeza? El silencio del pastor, el abandono de la iglesia, las voces que se escuchaban, todo esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el milagro realmente ocurriera, pero no viniera de Dios? ¿Y si se abriera allí una puerta al engaño, alimentada por la desesperación de quienes solo querían creer? ¿Te has parado a pensar alguna vez hasta dónde llegarías por una señal divina? ¿Hasta dónde confiarías en alguien que dice hablar en nombre de Dios? ¿Y si esa persona usara tu fe para alimentar su propia mentira? La verdad es que el mal no viene con cuernos ni tridente. A veces entra disfrazado de luz, de promesa, de hermosa palabra en el altar. Se esconde en medio de la emoción, en el momento en que las lágrimas fluyen, cuando la música retumba, cuando el público aplaude de pie. Es entonces cuando las mentiras se sienten como en casa, porque la vigilancia duerme, y la fe, que debería ser un escudo, se convierte en cebo. ¿Y si fueras tú el que estaba allí, en la banca de la iglesia, con las manos en alto, con los ojos cerrados, con el corazón abierto, entregado por completo, creyendo que Dios estaba allí? ¿Sabrías la verdad? ¿O solo te darías cuenta cuando todo ya se hubiera derrumbado? Esta historia deja una advertencia ineludible. Los milagros existen, pero que algo parezca sobrenatural no significa que venga de arriba. Lo imposible también se puede manipular. Lo espiritual también se puede escenificar. Y la fe, si no se cuida bien, se convierte en una herramienta en manos de quienes saben usarla, para bien o para mal. Así que la pregunta que debes hacerte ¿es tu fe una guía o una venda? ¿Buscas a Dios o solo un espectáculo que te hace sentir mejor por unos minutos? Porque si lo imposible llega, que llegue con verdad, con paz, con verdadera transformación. Porque si solo llega con gritos, emoción y teatralidad, quizás lo que llamas milagro sea solo otra trampa con apariencia de fe. El fanatismo religioso no estalla de repente como un trueno en medio de una tormenta. Es más sigiloso, más silencioso. Se arraiga gradualmente, con pasos lentos, casi imperceptibles. No es una chispa que lo enciende todo, sino un fuego que crece lentamente, alimentado por pequeños gestos, palabras no dichas y dudas contenidas. Todo comienza con una confianza ciega. Esa mirada que no cuestiona, que no investiga. Cuando la palabra del líder se convierte en ley, cuando el discurso tiene tanta fuerza que parece la verdad absoluta. Cuando aprendes que dudar es pecado, que cuestionar es rebelión, que discrepar es traición. Y así, poco a poco, se cierra el espacio para la razón. En esa iglesia, el miedo al cuestionamiento era sutil pero constante. El pastor Elías repetía, «El que no cree será maldito». Era casi un mantra, una frase que flotaba en el aire, y nadie se atrevía a ser el primero en alzar la voz y decir que no lo sentía. Por miedo al juicio, por miedo al ostracismo, por miedo a lo que pudiera suceder si su fe flaqueaba. Cuando prevalece el silencio, cuando nadie se pronuncia por miedo a las represalias, crece el fanatismo. Es en este espacio donde se fortalece el control, donde la manipulación se convierte en poder, donde la verdad deja de existir, dando paso a versiones convenientemente creadas. Y lo que una vez fue fe, una búsqueda sincera de algo más grande, se convierte en una prisión, una celda donde se vigilan los pensamientos, donde la libertad se intercambia por una falsa seguridad, donde el amor se transforma en miedo, donde la esperanza en esclavitud. Y cuando te das cuenta, ya no piensas por ti mismo. Ya no sabes distinguir entre lo espiritual y lo manipulado. Ya no sabes si ese sentimiento en tu pecho es Dios o miedo. Ya no sabes si ese grito en el servicio es liberación o desesperación disfrazada. La historia del pastor Elías y la joven Rebeca es una advertencia, un recordatorio de que la fe, para ser verdadera, debe ser libre, debe ser cuestionada, sentida y puesta a prueba. Que los líderes son humanos y los humanos cometen errores. Que los milagros existen, pero no todo lo que brilla es oro. El fanatismo no empieza con gritos histéricos, sino con un silencio resignado, con el miedo de decir que no, con la entrega de la mente y el corazón a alguien que promete tener todas las respuestas. Así que cuida tu fe, protege tu razón, busca siempre la verdad, aunque te incomode, aunque cuestione tus creencias. Porque al final, la verdadera fe no oprime, libera, y es esta fe la que puede mover montañas, no la que las hace derrumbar. Creer es algo hermoso,
Es un acto que brota de lo más profundo del alma, una llama que reconforta el corazón y da fuerza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. La fe es un puente que conecta a la humanidad con lo invisible, una luz que ilumina los caminos oscuros. Es la base de tantas historias de superación, la fuerza que mueve vidas enteras. Pero hay un punto que mucha gente olvida o ignora por conveniencia. La verdadera fe nunca anula el discernimiento. Nunca reemplaza la razón. Nunca te pide que entregues tu mente como si fuera un objeto roto, listo para ser manipulado y moldeado a la voluntad de alguien. La verdadera fe no grita para asustar, no hace alarde para impresionar, no explota la desesperación ajena para ganar aplausos o poder. A veces es silenciosa, paciente y firme. Es la transformación que ocurre en el interior, no un espectáculo para exhibirse en público. Cuando la fe se convierte en un acto, cuando se convierte en una actuación, algo anda mal. Porque un corazón que cree de verdad se manifiesta en acciones concretas. Amor, compasión, cambio de vida, perdón, paz interior. Esto no necesita un espectáculo. No depende del tamaño de la congregación ni del ruido del público. Por eso es crucial que todos aprendamos a cuidar nuestra fe con responsabilidad, a buscar discernimiento, a cuestionar lo que vemos, a escuchar con atención y a no aceptar todo como verdad absoluta solo porque provenga de un púlpito o de una figura de autoridad. La fe no es ceguera, la fe es claridad. Es ver con el corazón y la mente. El episodio ocurrido en esa iglesia demuestra precisamente el peligro de confundir la emoción con la espiritualidad. ¿Cuánto pueden usar y abusar de la fe quienes saben manipular los sentimientos de los demás? Y cómo esto puede dejar profundas cicatrices, destruyendo la confianza, hiriendo almas y dividiendo comunidades. Así que, si sientes que tu fe se usa como herramienta para alimentar la vanidad, controlar o engañar, detente y reflexiona. No temas cuestionar, no temas buscar la verdad, porque la verdadera fe es libre. No ata ni asusta, abre puertas e ilumina el camino. Recuerden siempre, los verdaderos milagros transforman vidas y corazones, no al público. No requieren representaciones teatrales ni gritos histéricos para ocurrir. Son silenciosos, profundos y perdurables. Y esa es la lección más importante que puedes sacar de esto. No permitas que tu fe sea manipulada. Cuídalo como tu mayor tesoro. Nútrelo con amor, verdad y discernimiento. Solo así será lo suficientemente fuerte como para sostenerte ante cualquier tormenta. La verdadera fe no es un espectáculo. Es una vida transformada. Y esa transformación comienza en ti. Ahora quiero saber de ti. ¿Has presenciado alguna vez un milagro que, en el fondo, parecía más un espectáculo que un acto de fe genuina? Esa situación donde la emoción era tan forzada, tan intensa, que sentías que algo no andaba bien. ¿Un momento en el que lo que parecía divino parecía en realidad una puesta en escena? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia, tu relato, tu experiencia. Porque este tipo de experiencias no son raras, y compartirlas nos ayuda a crecer, nos ayuda a comprender que la verdadera fe es algo mucho más profundo que el espectáculo o los gritos. Si esta historia del pastor Elías y la joven Rebeca te conmovió, si de alguna manera te llegó al corazón, ayuda a difundir este mensaje. Dale me gusta al video para que más personas puedan verlo y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que te haga pensar, reflexionar y fortalecer tu fe con discernimiento. Y, por supuesto, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Con ese amigo, ese familiar, ese hermano o hermana en la fe que a veces confunde la emoción con la espiritualidad. Porque la fe es sagrada, sí, pero también debe ser verdadera. No podemos permitir que la fe se convierta en ilusión, engaño o manipulación. Necesitamos construir una fe que edifique, libere y transforme. Una fe con fundamento. Una fe con amor. Una fe con discernimiento. ¿Y tú? ¿Estás listo para mantener tu fe firme, incluso cuando el mundo intenta confundirte? ¿Estás dispuesto a cuestionar, a buscar y a fortalecer tu relación con lo divino, sin dejarte llevar por falsas promesas e invenciones? Así que deja tu comentario abajo. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber qué piensas de todo esto. Porque la verdadera fe es diálogo, es compartir, es construcción colectiva. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo para reflexionar conmigo sobre esta intensa historia. Que esta conversación sea un punto de inflexión en tu camino espiritual. Y recuerda siempre, la verdadera fe no necesita público. Necesita un corazón abierto. Nos vemos en el próximo video.